Hola, quiero compartir con ustedes mi experiencia de vida. A mí me costaba mucho desde niña el control o manejo de mis impulsos y tendía a ser desordenada, muchas veces distraída, y tenía arrebatos. Quería que siempre las cosas fueran a mi manera y me parecían incómodas las situaciones donde tenía que encajar. Eh, Me frustraba rápidamente y, y a la vez tenía una energía que era muy intensa, muy intensa. Entonces, si me desesperaba, quería que todo cambiara rápidamente. Y eso me fue trayendo complicaciones con el paso de los años. Si bien podía disfrutar, siempre era algo como interrumpido. Y encontraba mi escape en mi imaginación y en mis creaciones. Entonces me dediqué desde muy niña a la escritura, al dibujo. También desarrollé como un cierto afán por estar sola y en la naturaleza. Entonces ahí yo sabía que estaba más tranquila y me gustaba. Siempre funcionaba a mi manera, eso, mi mundo, sí, conmigo y con lo que yo elegía. Y a medida que fui creciendo, esta tendencia me dejó bastante ensimismada, sobre todo en la juventud, y me, me volví como una caja muy hermética y si me preocupaba era de poder tener las buenas notas para que nadie me molestara y sobrevivir así como conmigo. Y a medida que después tuve que estar en distintas situaciones, fue mi escapatoria, como el seguir teniendo esta conversación conmigo y mis obras y creaciones. Y ya cuando vi que así todo no servía, porque el trabajo era como de excluirme. Y, y me atreví a experimentar un poco más y comencé a vincularme con personas que también eran artistas. Entonces acudían a otros recursos como para relajarse. Entonces algo social como la marihuana y el alcohol se tornaba ahí como, como medicina para personas tímidas como lo era yo. Y después que vi que también eso me era insuficiente, porque así todo yo necesitaba algo más que ya no estaba ni dentro ni tampoco fuera. Era como que necesitaba experimentar algo más y comencé a probar el riesgo. Y me gustaba salir, aventurarme. Me gustaba no tener miedo, entonces enfrentaba el peligro y también me empezaron a gustar los deportes extremos. Y desarrollé una imaginación excesiva en algo que era era lo que significaba para mí estar en el mar. Y
Eso me llevó a estar mucho tiempo sumergida debajo del mar y querer siempre estar ahí, ver los colores. Le empecé a restar importancia a lo que ocurría, a las otras cosas que pasaban, porque para mí era lo mejor ahí. Entonces, el buceo me lo permitía y también tuve una confusión respecto a lo que era la experiencia de lo que a mí me estaba pasando, y como que yo ya no era solo una mujer que estaba en el mar, sino que siempre fui fantaseando con la imaginación y esto me desordenó y en un minuto me vi muy perdida y asumiendo con tristeza el momento en el que me encontraba. Y cuando recurrí a ayuda, tuve a mis personas más cercanas, era mi grupo familiar, que quiso ayudarme y me recomendó ir donde una psicóloga, y después tenía yo 26 años y venía de muchos ires y venires por diferentes países, diferentes trabajos, diferentes actividades que desarrollaba, y bueno, con estas como conclusiones para mí, que ya no sabía qué hacer, ya estaba rendida conmigo misma. Por ahí tuve la orientación de ver a una psicóloga y después pasé rápidamente a ver una psiquiatra y se me dio un diagnóstico que era trastorno bipolar tipo 1. Y con ese diagnóstico tuve que comenzar a tomar pastillas que tomé durante 10 años, y durante todos los años que estuve ahí experimenté diferentes cosas. Siempre estuve con una psicóloga también, entonces era como psicóloga, psiquiatra y una cantidad de pastillas que con el tiempo fue aumentando. Traté de dejarlas 2 veces y las 2 veces terminé internada en un hospital psiquiátrico. Viví momentos muy tristes, estaba muy confusa, era un desorden. Mi cuerpo fue cambiando, tuve parkinsonismo, disquinesia y subí 40 kilos estando ahí con ese tratamiento. Y a mi alrededor las personas también se fueron poniendo cada vez más incómodas porque yo seguía siendo de alguna forma impredecible dentro de lo que, aunque era un resguardo, aunque se sabía lo que yo podía hacer porque seguía tomando las pastillas, también veían que esto no daba como el resultado como de recuperación, porque evidentemente ya era muy notorio el daño que yo estaba teniendo con el tratamiento. Y en un momento en el que ya hubo un análisis, un diagnóstico más, en el que se dijo que el parkinsonismo que yo tenía y la disquinesia eran irreversibles, que los daños ya estaban en una parte de mi cerebelo, y que yo tenía que seguir tomando el tratamiento, lo dijo un neurólogo, porque no podía volver a pasar por una abstinencia así.
estaba comprobado por partes de ellos como equipo que cada vez que yo lo suspendía, yo terminaba en un hospital psiquiátrico. Entonces, yo decidí, teniendo todo eso que me decían que tenía que seguir haciendo, decidí dejarlo. Yo ya no podía dibujar como lo hacía antes, mis manos no me lo permitían y me había dedicado a lo textil, pero también no era tanto como el estar segura de lo que estaba haciendo. Entonces decidí dejar todo eso y fue un momento en el que me volví a derrumbar, pero me derrumbé queriendo vivir de verdad. Y esa decisión no fue aprobada por las personas que estaban cerca, pero yo tenía dentro como aún la esperanza de que podía en algún minuto estar bien. Y tuve abstinencias que fueron muy, muy difíciles de llevar. Me demoré 9 meses en dejar las pastillas y cuando ya creía que podía estar bien siempre había algo que volvía a repetirse, como una tensión, una falta de equilibrio y también muchas veces una especie de como de desilusión de la vida. Entonces no sabía cuánto iba a poder vivir así sin las pastillas, pero quería seguir así probando. Y una de aquellas noches en las que buscaba una respuesta apareció en YouTube Sadhguru y ahí lo vi y ahí fue como sentir todas las respuestas que venía buscando. Fue como dejar de querer entender de la forma que había entendido hasta ese minuto la vida. Y desde ese día empecé a verlo así, siempre buscaba videos y me enteré de las herramientas de Upayoga, las integré en mi cotidianidad. Después integré las meditaciones y chakrilla y así vino más adelante el yoga, porque vino un instructor de la fundación, o sea, yo formado allá a Santiago de Chile y tomé yogasanas y me enteré de ahí del curso de ingeniería interior. Entonces después de integrar esa práctica y pude escuchar la experiencia de otras personas de cómo habían llegado a Sadhguru y a la Fundación Icha. De ahí también fue como el abrir la mirada que tenía hasta ese minuto de las posibilidades de mi bienestar. Y como Yogasana me estaba dejando de percibir la sanación, eso me estaba permitiendo desde algo que yo no sabía que se podía hacer, y tampoco sé hasta ahora cómo se puede hacer, sino que es solo como repetir lo que ahí uno aprende. De ahí con esta soltura como de los límites de los límites como aprendidos, desde ahí liberando eso cuando vino ya el curso de ingeniería interior fue una expansión, un derrumbe también, y
y un gusto por vivir cada vez más profundo y a la vez más agradable, así con las personas, con los entornos, con lo que hago, con todo lo que puedo compartir. Y de ahí, cuando tomé los otros programas, y volvió a venir el instructor, y con Surya Kriya y Anga Mardana, también ha sido una estabilidad más para poder permanecer y también avanzar con una sensación muy distinta de lo que es como el día a día, como que cada día es mejor, cada mes, cada año. Y ya con lo que fue Shambhavi, que fue hace algunos meses, unos 4 meses, ya he podido tener como una ventana gigante para permitirme el estar más integrada en la vida. Y con la combinación de lo que diariamente hago, es algo que funciona. Es como tener a la mano algo que funciona y que la vida doméstica lo permite. Son también como para mí me ha significado demostrarme que bueno, que las cosas llegan cuando uno busca, y que si bien me demoré mucho en encontrar una posibilidad de bienestar y de poder vivir y de disfrutar la vida, llegó. Y llegó de la manera más hermosa. También como artista he podido apreciar con menos sacrificio, apreciar como con un relajo como desde el gusto lo que hago, y no desde la presión que yo tenía como por expresarme. He reducido también esa parte tan vanidosa de como lo que hago, como que he podido darme cuenta que hay muchas personas que hacen, y también hay muchas personas que no hacen cosas, y que no es un determinante para clasificar el mundo. Y he podido también darme cuenta de muchos como autocontroles que tenía
una suerte de barrotes que estaba acostumbrada a dibujar. Y cada día aprendo más y desaprendo con una oportunidad que está al alcance de todas las personas. Y a mis 40 años llevo son exactamente 3 años y algunos meses sin tomar una pastilla, y en estos 3 años y medio han pasado más cosas que las que pasaron en mucho tiempo, y van pasando de una manera tranquila y disfrutable. Y yo me estoy permitiendo también a mí misma el gusto de vivir. Muchas gracias por escuchar mi historia.